Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a toda la gente de Nuevo Norte. Estamos en una transmisión de Razón Popular para hablar de esta coyuntura, ¿no? Que se ha desatado desde comienzos del siglo, ahora sí que del 2026, en torno a la agresividad de Trump en diferentes países de América Latina. Y en esta ocasión pues, nos toca hablar de Cuba, ¿no? La situación cubana con respecto a ahora sí que el corte de suministro de petróleo, ahora sí que la maximización del bloqueo económico y el asedio en general, ¿no? Diplomático que se está haciendo contra la isla. Muy buenas noches, en esta ocasión otra vez Gabriela y Darío nos vuelve a acompañar para hablar sobre este tema de Cuba, que es muy amplio, ¿no? Que se remonta a más de 50 años en la región y pues aquí vamos a estar hablando. Muy buenas noches, Gabriela, ¿cómo estás? Pues un saludo, compañeros, Darío, Francisco. Sí, vamos a estar hablando de un tema, pues bueno, que los que somos de izquierda, pues nos toca mucho. Una isla, no relativamente pequeña, de 12 millones de habitantes, que a pesar de ello pues sigue siendo un símbolo, aunque no lo quiera ahora que está de moda, ¿no?, el imperialismo norteamericano, sigue siendo un símbolo para la izquierda en América Latina, a pesar de los errores que se pudieron haber cometido, a pesar de determinadas críticas que se pueden hacer en su momento a lo que es el gobierno de Cuba y la forma en la que se administra. Pero en esta ocasión particular vamos a estar hablando de una situación muy preocupante porque, como bien lo dices, en esta escalada que Trump ya lleva con varios países latinoamericanos, ¿no? Venezuela por inicio, pues esta escalada donde no solamente ya es una amenaza, sino es un hecho, donde está imponiendo sanciones a cualquier persona que intente, bueno, para persona y gobierno, ¿no? Sobre todo gobierno que intente suministrar ayuda en términos energéticos, en particular en petróleo, a Cuba, ¿no? Y vamos a estar hablando de eso. Hoy habló el presidente Díaz Canel y vamos a estar hablando de todo eso, Francisco, Darío. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Tu micrófono creo que está apagado. Sí, perdón, fue el gatillo aquí que lo apagó sin querer. Pues buenas noches, sí, buenas noches Francisco, buenas noches Gabriela. Pues sí, estamos tratando un tema que es actual y no actual al mismo tiempo. Yo creo que todos nosotros nacimos cuando ya tenía bastante tiempo de existir la Revolución Cubana. El bloqueo también existe desde hace mucho más tiempo de que nosotros naciéramos. Fue oficialmente, aunque después ha ido evolucionando para mal, impuesto por John F. Kennedy en 1962 y pues, entre otras cosas entre las que ahondaremos después más a profundidad, pues veremos que ha hecho que Cuba viva ¿cómo le podemos decir? Un ambiente permanente de estado de guerra. ¿Y a qué me refiero con eso? Al estar restringida Cuba y no tener recursos naturales como sí lo tienen otros países, entre ellos México, como el petróleo, pues siempre ha dependido de los energéticos para poder desarrollar un proyecto que, como dice Gabriela, pese a todos los errores que pudiera cometer, incluso reconocidos por los mismos cubanos, para bien o para mal, basten ver las películas cubanas hechas en Cuba, no en Miami, por Gutiérrez Alea. Vean, por ejemplo, Fresa y Chocolate, o vean La muerte de un burócrata, pero independientemente de eso, lo que significa Cuba, tanto para América Latina como para el mundo, y también lo que significa para Estados Unidos, que en parte explica sus actitudes, nos dan una idea de por qué es importante recordar lo que es Cuba y por qué hay que defenderla siempre, compañeros. Pues sí, como apuntas, la Revolución Cubana y toda la simbología que se ha hecho en torno al régimen inaugurado, ¿no? Tras el golpe de Estado a Batista y el establecimiento de un régimen socialista,
pues ha sido de larga data, ¿no? Para todos los latinoamericanos y nos ha permitido de alguna manera, bueno, al menos sobre todo la segunda mitad del siglo XX, pues tener otra perspectiva, ¿no? De una sociedad posible, ¿no? Más allá de toda la lógica propia de un régimen que pues, se puede ir desgastando, ¿no? Conforme va pasando el tiempo, pero que particularmente en la década de los 60 del siglo pasado, pues fue, digamos, la inspiración ¿no? de muchas personas, de los jóvenes de aquel tiempo digamos, que esto es lo que creemos que todavía tiene para la actualidad latinoamericana, ¿no? La resistencia popular frente al imperialismo, ¿no? Como señalas del bloqueo de 1962, digamos, esa pauta que se marcó también en el ámbito de, de la diplomacia, ¿no? Y de la capacidad de maniobra por parte del régimen cubano de cómo ha podido sobrevivir frente a la mayor potencia militar y económica del planeta y pues por ejemplo ahorita que mencioné en 1962 pues qué hablar también de aquel tiempo, ¿no? De esa algidez que se presentó cuando se dio la crisis de los misiles, ¿no? Cuando estaba el mundo casi al borde así que de una guerra nuclear, desde aquel momento viene remontando Cuba, ¿no? Esa resistencia contra Estados Unidos y pues digamos que desde aquel tiempo, al menos mientras estuvo la Unión Soviética, Cuba no tuvo tanto, bueno, siempre ha tenido esa necesidad económica, esa carencia propia de cuando ha estado bloqueada, ¿no? No le han permitido conversar, no le han permitido intercambiar y aparte pues ha estado ahí asediada por Estados Unidos, pero cuando estuvo la Unión Soviética tuvo cierta holgura, ¿no? Que económica a partir de la ayuda que le daba aquel país socialista o aquella república socialista. Y ya después, digamos, 60, 70, 80, ya en los 90, pues como sabemos, la caída de la Unión Soviética se representó una crisis de mayor calado para Cuba, ¿no? El llamado periodo especial. Y pues Cuba desde ese entonces logró sobrevivir esa década y digamos que aparentemente, ¿no? Con la llegada de los gobiernos progresistas, puntualmente el de Venezuela, se creía que iba a haber o hubo una posibilidad de intercambio, ¿no? Sobre todo petrolero con ellos, pero digamos que se la fue sobrellevando un tiempo, digamos, desde 2010, 2020, pero después ahora sí que el secuestro de Maduro y el hostigamiento a Venezuela que les obligó a cesar ese intercambio petrolero con Cuba, pues ahora viene una nueva crisis, ¿no? Petrolera y económica, un hostigamiento y un cierre de los canales para el pueblo cubano que los lleva otra vez, ¿no? A una especie de inicio de periodo especial que ha conllevado, pues ahora sí que unas alarmas, ¿no? A nivel internacional con respecto a pues una crisis humanitaria, un asedio a mayor escala y que conlleva incluso una ruptura o una búsqueda, ¿no? De que México lleve a cabo una exportación de petróleo hacia la isla para ayudar al pueblo cubano, ¿no? Bueno, ese es el preámbulo, más o menos, de lo que significa esta cuestión de la actualidad del asedio a la isla y de la resistencia, ¿no? Que se está presentando y de las maniobras, ¿no? Que hay en el terreno internacional, pues como sabemos con China, con Rusia, la búsqueda de que también vamos a decir, un altavoz de lo que pasa y de lo que significa ahora con Trump, ¿no? Que trata de ser una reminiscencia nostálgica a lo que es el imperialismo, la doctrina Monroe, que ahora le dice Don Rowe, ¿no? Pero pues de cuentas no es más que un refrito de lo que ha significado el imperialismo norteamericano. Bueno, así, a grandes rasgos, Gabriela, ¿cómo ves esta cuestión de la situación por la que pasa de la revolución cubana, bueno, Cuba como régimen político y las opciones que tienen en este difícil panorama que les ha presentado Trump? Pues
tres cosas señalar, ¿no? O sea, Cuba sí está en una encrucijada histórica, pero porque ha estado en una encrucijada histórica varias veces, o sea, no es esta la única, pero creo que quisiera señalar que Darío decía una cosa muy importante, ¿no? O sea, es un país que no produce, o sea, no produce gran cosa, ¿no? Pero aún así los Estados Unidos están empeñados, desde que asumió casi el gobierno Fidel Castro, en derrocarlo, ¿no? Y ya me parece importante señalar por qué ese desempeño, ¿no? Porque si no tiene recursos como Venezuela, entonces ¿por qué quiere que caiga esa isla? Y yo creo que es por una cuestión fundamental, y aquí se divide, es donde se dividen las izquierdas, ¿no? Se ven las izquierdas y actualmente se ven buena ondita y los que algunos nos consideran más, vamos a decir, radicales, ¿no? Y creo que es porque Cuba ha logrado, creo que, o en su momento, lo que ningún país latinoamericano ha podido, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la licenciatura hacer una investigación, precisamente mi tesis fue sobre Cuba, y en su momento tenía, y esto nunca lo mostró el mundo occidental ni medios de comunicación, índices de desarrollo humano que ningún país latinoamericano los tenía, ¿no? Logró la alfabetización en los tiempos de la Revolución Cubana, se logró 2, 3 años después la alfabetización. Fue creo que el primer país latinoamericano que la eliminó, ¿no? Y luego, o sea, en términos de salud, o sea, logró cobertura de salud, de vacunación, en producción de vacunas, de disminución de muerte materno-infantil, ¿no? O sea, porque tenían una cobertura sanitaria y un seguimiento a todos los ciudadanos cubanos impresionante. Yo me acuerdo en su momento cuando proponían esto del médico de familia, ¿no? Que era un médico que vivía cerca de los lugares donde habitaba la gente y que en su momento se les daba seguimiento, incluso los conocía y entonces conocía los padecimientos que tenían. Entonces era esa cercanía que no se ve en otros países, ¿no? Del médico respecto a los habitantes. Y como eso, otras cosas, ¿no? O sea, en educación logró, y es una de las tasas, o sea, que casi ningún país, digamos, desarrollado tiene, que es que proporcionalmente a su población, o sea, blancos y negros, tiene el mismo acceso a la universidad. O sea, si vemos en los países desarrollados, conforme se va ascendiendo en los niveles educativos, los negros van quedando rezagados respecto a la población blanca. Y en Cuba no se daba eso, o sea, en Cuba la proporción casi eran iguales, o la proporción de blancos y negros, en proporción los que ascendían a la universidad, tenían, eran muy buenos en todo lo vinculado también a las artes, a la música, el deporte, ¿no? O sea, que en su momento Cuba llegó a ser el número 10, 12 en medallero a nivel internacional. O sea, fue una potencia. Y creo que el otro periodo de encrucijada histórica, bueno, aparte del que mencionaban, de los misiles, pero en una situación muy parecida a la que estamos viendo ahora, me parece que sí es el denominado periodo especial, ¿no? O sea, cuando cae la Unión Soviética, se desploma casi por completo el Producto Interno Bruto de Venezuela, porque es verdad, muy dependiente de todo lo que comerciaba y todo lo que le suministraba la Unión Soviética. Y eran, los cubanos todavía lo recuerdan, ¿no? Apagones de horas durante varios días. Se inventaron, o sea, eso sí, el ingenio cubano, se inventaron formas nuevas de transporte, de cómo ahorrar energía, etcétera, ¿no? Formas de, incluso hasta de alimentación, empezó también esto a estar lo del racionamiento, perdón, de comida, etcétera. Pero creo que en este momento sí se enfrenta en una situación mucho mayor complicada porque no está, digamos, su líder histórico, Fidel Castro, que en ese momento yo recuerdo los emotivos discursos que dio, que cuando dijo, o sea, por ningún motivo vamos a dar un paso atrás a pesar de todas las calamidades que estamos sufriendo, no está eso. Y me parece que en esta ocasión sí hay un desgaste de muchos años que ha ocasionado este bloqueo de la población cubana, ¿no? Entonces, hoy que escuché hablar al presidente Díaz-Canel, va a haber recortes de energía, entonces estaríamos ante un periodo muy similar a lo del el denominado periodo especial en los años 90,
pero sin, claro, la figura de Fidel Castro ni el empuje todavía que tenía en ese momento, Darío. No sé tú cómo ves este panorama. Pues mira, ¿qué les puedo decir? Tenemos, como dices tú, no es la primera vez que Cuba está en una encrucijada en cuanto a lo material, porque sí, ya se vivió en el periodo especial. Ahora, ¿cuáles son las características que me preocupan? No digo que sean mayores o menores respecto a lo que pasó en el 92. ¿Cuáles son las características de lo que va a pasar ahora? Porque apenas está empezando esto. Una, que tenemos a un Trump que al mismo tiempo está envalentonado y asustado. Digo, sé que son términos opuestos en sí, conceptualmente hablando, pero ¿a qué me refiero con ello? Está envalentonado porque en cierta forma le salió muy bien lo de Venezuela. Uno creería que después de lo que pasó en Venezuela iba a haber una escalada mucho más fuerte, dado que pareciera que el régimen chavista se estaba preparando para algo así y no pasó nada. Pareciera que ya lo hubieran tenido planchado, pero ese es tema para otra discusión. Eso lo envalentona y al mismo tiempo está asustado porque además de los archivos del caso Epstein, está lo que sucede en el estado de Minnesota, en Minneapolis. Están pues todas las contradicciones del trumpismo para adentro y que al romper el bipartidismo, pues tenemos que ha creado muchos enemigos que antes lo hubieran dejado pasar en este bipartidismo, anterior bipartidismo de cambiar todo para no cambiar. Ahora sí se está creando muchos enemigos dentro de la estructura, tanto republicana como demócrata, en donde sabe que si él cae, no simplemente se va a regresar a Mar-a-Lago a jugar golf, sino que va a terminar en algo peor. Entonces, por eso está asustado y al mismo tiempo está envalentonado. También tenemos a Marco Rubio, un representante químicamente puro de, digamos por su nombre, la gusanera de Miami, para ahorrarnos explicaciones amplias con este adjetivo ya queda, y que precisamente por eso mismo trae personalmente la agenda de tumbar al régimen socialista de la isla. O sea, ya es para él, aunque él no haya nacido en Cuba, para él ya es algo personal y con venganza. Porque son los Díaz Balar, son los Mascanosa, son todos esos que fueron capaces de matar a Kennedy. Nunca pudieron con Fidel, eso hay que reconocerlo. Y vaya que lo intentaron, pero son capaces de matar al presidente de Estados Unidos y obviamente que traen venganza, traen ganas de cobrársela a Cuba, ya dado que se les murió Fidel antes, quieren cobrársela a Cuba y a su población. Y si para eso tienen que cercarla por hambre, pues no se van a tentar el corazón. Digo, ya no es solo una cuestión geopolítica, que también es cierto, es parte de Estados Unidos, de no tener un enclave diferente a su zona de dominio en sus narices, como siempre ha sido Cuba desde la revolución, sino que ya tenemos específicamente en el poder a un grupo dentro del gobierno que no le importa lo que suceda, pero van a querer matar de hambre para tomar venganza. Esos son también hay otra cosa muy importante. A diferencia, el 92 pasó hace 34 años. ¿Qué quiere decir eso? Que hace 34 años los que vivieron el periodo especial sabían lo que era estar, lo que había sido con todo y el bloqueo, el estado de bienestar cubano a partir de todo el bloque, de la existencia del bloque socialista, y muchos de ellos también incluso con memorias directas o vivencias o anécdotas directas de familiares de lo que fue el periodo de Batista. Ahora quiero ver cuántos cubanos, más allá de los libros o que les hayan enseñado en la escuela, conocen de viva voz lo que fue Batista, lo que fue el periodo cuando había recursos.
Muchos de ellos nacieron ya en la carencia, con todo y que el régimen venezolano del comandante Hugo Chávez, pues sí suministró petróleo, pues Venezuela, además de petróleo, no era el gran, aunque ellos quisieran, no, nunca fue ese gran dador de cosas como era el bloque socialista en general, donde no solo les daban petróleo, eran granos, era ropa, eran maquinaria, eran toda una serie de cosas que ya no vivieron. Entonces eso hizo que, a pesar de la ayuda energética venezolana, pues sí se vivieran años de carencia en Cuba por el bloqueo que siempre, que nunca dejó de existir. Entonces esas nuevas generaciones pues todavía viven con la ilusión de que, pues no sé, de que ese espejo llamado Miami se pueda replicar en sus casas, que puedan tener todos un coche, que no haya apagones, que, en fin, todas esas cosas que en realidad son banales comparadas con lo que, como decía Gaby, es el desarrollo humano, que es educación, que es salud, que es deporte, que es trabajo, todo garantizado. Y que si hay escasez y que si hay falta de productos, más allá de los errores que se pueden cometer, pues es en gran parte gracias a ese bloqueo inhumano que ahora se va a ensanchar. Y bueno, aquí la dejo de momento. Sí, bueno, por es que los dos apuntan cosas interesantes con respecto a lo que significa Cuba. Esto que último que apunta es importante porque parte de la diferenciación con respecto digamos, al siglo pasado es que en la actualidad ya se ve muy lejana el origen, se ve muy lejano el origen, se ve muy, digamos, se ve muy turbio lo que significó la Revolución Cubana. Las nuevas generaciones no entienden el sentido, ¿no? Pues, de esa resistencia y se entiende, ¿no? Porque finalmente, pues, hay décadas de distancia. Sin embargo, a veces puede ser o se da ese fenómeno que son más los países o las nuevas generaciones de las izquierdas en América Latina que entienden todavía la simbología, ¿no? De la Revolución Cubana como resistencia al imperialismo. Eh, Lógicamente, pues esto es parte, ¿no? De esta cuestión de la melancolía de la izquierda, como diría Traverso, pero también es una cuestión geopolítica actual, ¿no? Porque lo podemos ver en la actualidad, como por ejemplo China y Rusia, más allá de todo, que quizás no se metan tanto al área de influencia, ¿no? De geopolítica, que eso es lo que está trasladándose el mundo, que es que Estados Unidos quiere con Trump llegar a un punto donde América Latina ahora sí que sea la área de influencia de los norteamericanos por completo y bueno, sí que los chinos se lleven Asia, en Asia y los rusos en Europa del Este, pero finalmente también es digamos, es una cuestión que nos compete porque siempre Cuba ha significado para México, más allá del ámbito ideológico para las izquierdas, ha sido en el terreno de las relaciones internacionales, ha sido como la posibilidad de balance de fuerzas, ¿no? Apoyar a Cuba era una manera de como ahora sí que los gobiernos de la Revolución Mexicana llevaran a cabo una resistencia o llevaran a cabo un cierto ademán de autonomía, ¿no? En el terreno internacional. Entonces ya nada más se trataba de generar algo de cierta independencia hacia Estados Unidos y se iban a Cuba o permitían que se hiciera una especie de intercambio y era una manera de que también los Estados Unidos, entre comillas, permitían, ¿no? Esa amistad con el pueblo cubano, etcétera. Eh, pero ahora esto está poniendo en jaque, ¿no? Porque pues Trump está diciendo que no, nada, ya ni siquiera se mande petróleo, que te den bueno, petróleo, pues México como que ha sido un suministrador de petróleo para Estados Unidos, pues no necesariamente, ¿no? Como tal, siempre ha sido más, como señalamos, siempre ha sido más otros regímenes, sobre todo la Unión Soviética, ¿no? Que como señala Darío, estoy de acuerdo en esta parte de que la Unión Soviética, la ayuda que le dio a Cuba, pues no es comparable ni siquiera con ningún otro país, ¿no? O sea, realmente Venezuela pues fue el último
país amigo que le ayudó un tanto en cuestión petrolera, pero por la Unión Soviética lo surtió de armamento, lo surtió de protección geopolítica, lo surtió también de intercambio cultural, educativo, etcétera, etcétera. Entonces, esa ayuda pues no se ha repetido pues, últimamente. Entonces, en general, pues digamos para México significó eso, ¿no? Significa eso todavía en la actualidad, cómo se puede tener una cierta autonomía frente al imperio, apoyándolo, eh, tener intercambio diplomático, cuestión humanitaria, como se señalaba, eh, y también cómo esto también puede ser o sea, una repetición de balance de fuerzas, ¿no? En el terreno internacional para México, sabiendo que, pues, como sabe, ahora sí que desde que estaba don Gilberto Bosques, ¿no? En la embajada de México en Cuba, pues hubo un cierto acercamiento, una buena relación diplomática y aparte de ser una resonancia de esa histórica diplomacia, también representa una posibilidad de seguir teniendo ese, como repito, ese balance de fuerzas frente al imperio, ¿no? Entonces esas cuestiones todavía están actuales, ¿no? Más allá de las derechas pueden decir, no, es que la izquierda de la 4T está clavada con Cuba y ese régimen ya no tiene funcionalidad en la actualidad, etcétera, todo ese discurso. No, es que realmente en términos geopolíticos hay una funcionalidad para México frente a Estados Unidos, ¿no? Esa cuestión tiene mucha actualidad y tiene que ver con la posibilidad de tener ese margen de maniobra, ¿no? Que se necesita para México, al menos simbólicamente, para no estar completamente dependiente de Estados Unidos, ¿no? Porque Trump lo que quiere precisamente es ahora sí manejar en el terreno internacional a México. Y pues México está en esa tensión, ¿no? A ver qué pasa, pero bueno, así, ¿qué puedes comentar, Gabriel, al respecto de esto que hemos estado hablando? Pues primero la situación con Trump, que bien mencionaba Darío, ese es lo más preocupante, ¿no? O sea, Trump creo que está dispuesta a hacer todo lo posible, a ahorcar, vamos a decir, todo lo posible a Cuba desde todos los aspectos, sobre todo sabe que el principal es el energético, para que caiga el régimen, ¿no? O sea, o por lo menos para llegar a un acuerdo, ¿no? Un acuerdo donde salga ganando Estados Unidos. Y creo que ese es un escenario que no estaba antes. Y como bien señalan, el desgaste del modelo. Pero yo también, aquí el compañero Nahum, que también lo está comentando, también un saludo a Víctor, pero a Nahum, yo tengo una discrepancia respecto a la idea, bueno, de que se ha cometido muchos errores, que por ejemplo Canel hoy no reconoce ningún error, etcétera, ¿no? Y yo me pongo en el lugar de un funcionario cubano, ¿no? Y de verdad que yo lo veo muy difícil por donde se le vea sostener, digamos, y eso creo que no es ideológico nada más, o sea, palabrería, vamos a decir, sostener un gobierno que tiene una visión distinta, ¿no? De las cosas, de la organización social, pero cuando depende muchísimo porque no hay mucho que producir dentro de la isla, ¿no? O sea, entonces no me imagino cómo resistir a esa especie de socialismo o de estado de bienestar que lograron solo, o sea, siendo una isla no solamente en términos geográficos, sino sí en términos políticos, ¿no? O sea, a muchos les puede parecer anacrónico, ¿no? O sea, bueno, es lo que decía Francisco, ¿no? Esa isla, ¿no? Ahí. Pero a mí me parece heroico, ¿no? Porque hasta el propio Trotsky, o sea, yo recuerdo, o sea, ningún país socialista puede sobrevivir si es el único país socialista que hay, ¿no? O sea, y China, bueno, tengo yo mis dudas, ¿no? Y sobre todo porque no lo veo con la voluntad de suministrar el mismo apoyo o las mismas cantidades que lo hacía la Unión Soviética. Creo que sí, como dijeron, eso sí lo echo de menos, ¿no? Pero no veo de qué manera ni los más brillantes economistas, ni los más, los políticos más avesados, ¿no? O sea, yo no veo la manera en que Cuba pudiera resistir si no es por una cosa casi heroica, ¿no? O sea, puede achacarse de todos los errores, ¿no? Que si
es muy, tiene cosas muy obsoletas, que si, hoy lo decía Díaz-Canel, ¿no? Por ejemplo, que depende mucho de los combustibles fósiles y no hay realmente energías, las llamadas limpias, vamos a decir, alternativas, pero pues es que ni siquiera los europeos, o sea, con todas las facilidades hasta donde se puede considerar, ¿no? Los alemanes, por ejemplo, han podido sustituir la electricidad a base de hidrocarburos. O sea, yo recuerdo a Alemania cuando dicen, o sea, dio un paso atrás en los vehículos eléctricos, porque de todos modos, para producir la electricidad de los vehículos eléctricos, utilizabas hidrocarburo, porque ya lo sabían, o sea, eso ya no lo explicaron, ahora lo sabemos, porque todas estas denominadas energías limpias, la mayoría son intermitentes. Entonces, ni siquiera ellos, los países europeos, con todas las facilidades, con toda la, vamos a decir, voluntad, presupuesto, han podido. Yo no imagino cómo Cuba podría hacerle, ¿no? O sea, para avanzar a eso, ¿no? O qué podría producir más allá de lo que ya produce para avanzar en ese sentido. Y a pesar de eso me parece heroico porque si nos damos cuenta, y hablando, dijera, como que uno, ¿no? Con humildad y rigor, dijera una elite que a veces nos cae bien y a veces mal, pues Cuba con todas esas dificultades logró sacar una vacuna para el COVID, la Abdalá, y México relativamente con más holgura no ha podido, ¿no? O sea, y ese podría ser hasta una crítica a lo mejor para la 4T. Pero, o sea, digamos, con todas esas carencias, logra sacar cosas, tiene médicos, etcétera. Yo no veo que de qué manera, si no se levanta ese bloqueo, ¿no? Ahora que no veo de qué manera el gobierno sea absolutamente, el gobierno de Cuba absolutamente responsable. Es que el gobierno cubano está desgastado. Pues es que ha aguantado muchísimo más que cualquier gobierno progresista, yo creo, que de América Latina y, bueno, casi que del mundo, ¿no? Entonces, siendo un país, digamos, en una ubicación geográfica como lo es América Latina. O sea, nosotros, ¿cuánto llevamos de este proceso de izquierda? Y ya vemos un cierto desgaste. Bueno, pues es que ellos cuánto llevan en el poder y cuánto llevan, digamos, bajo esos ideales y esa lógica. Entonces, yo no veo como que la posibilidad de que yo les pudiera dar, ¿no?, un consejo, esto es lo que están haciendo mal, ¿no? Y esto es lo que yo haría. Porque yo de todas las formas posibles que he imaginado, no encuentro un camino, ¿no? Entonces, por eso yo considero que los cubanos la tienen muy difícil. Lamentablemente, creo que ahora la otra cuestión es que está presionando muy fuerte a México, ¿no? Lo tuvo que salir a reconocer la presidenta Claudia Sheinbaum. Creo que muchos, aunque sabíamos que en el discurso no lo decía, sabíamos que era por presión, evidentemente, de Donald Trump. Y creo que eso va a poner en jaque a la isla, porque lo que sí creo que, y comparto con Nahum, es la idea de que la gente está tan desesperada en la isla que yo sí considero que, o sea, que ya lo que quieren es salvarse a como dé lugar, ¿no? O sea, que haya luz, que haya comida, como sea, ¿no? O sea, como sea, ya después vamos a reflexionar qué pasa, pero por lo pronto queremos ya eso, o como sea, no importa si los ideales en los que antes creíamos se caen, ¿no? Porque lamentablemente la cuestión material no puede estar, o sea, la vida diaria no puede estar por encima simplemente de lo que uno sueña, ¿no? Entonces, creo que esa es la dificultad inmensa que yo lo veo, y que ahora sí que toda la solidaridad a Cuba, en estos momentos tan complicados que yo no veo cómo sería posible una salida, Darío. Híjoles, mira, voy a citar ahorita rápidamente 2 veces a Andrés Manuel. La primera era cuando dijo que ojalá vivas tiempos interesantes, refiriéndose a los tiempos actuales, y vaya que estamos viviendo tiempos interesantes. Esa es una. La otra, cuando señaló que Cuba era en el primer periodo de Trump, que le tocó a Andrés Manuel, dijo que Cuba era la nueva Numancia. Para quien no sepa qué ciudad fue Numancia, pues échenle una ojeada, si quieren, a la Wikipedia, está más o menos bien la entrada. Tiene que ver con las guerras púnicas y con Roma. Pero para que vean lo que es un sacrificio de algo y de no echarse para atrás a pesar de ser rodeados de hambre. Una, dos, ¿por qué es importante defender? No solo, digo, la presidenta, como el mismo Andrés Manuel, no se podían dar ciertos lujos a la hora del discurso, lujos que nosotros sí nos podemos dar.
Ellos, desde la presidenta dice con cierta razón que la ayuda humanitaria, más allá del régimen, es para el pueblo cubano. Es cierto, pero yo creo que también hay que defender la revolución, por lo que significa. ¿Qué significa? Como dice Gabriela, un país que no produce prácticamente nada, que logre abatir la desnutrición, que logre abatir el analfabetismo, que logre los niveles que logró de producción de médicos, de deporte, de desarrollo humano, como proyecto de nación, es loable. Que lo haya mantenido en tiempos difíciles como la crisis del periodo especial, también lo es. Y no solo eso, políticamente hablando, en México no fue tanto. Es más, en México no fue porque el régimen priista mantenía con el régimen cubano una especie de pragmatismo, en donde México defendía a Cuba del bloqueo internacionalmente y Cuba no intervenía políticamente, pero las intervenciones cubanas en el extranjero, donde yo destaco más la guerra en Angola, son intervenciones extranjeras en otros países, sí, pero no conozco ninguna otra, ni siquiera las intervenciones de la Unión Soviética en Europa del Este en la Guerra Fría, que fue por mantener un dominio. No conozco ninguna otra intervención extranjera en un país más que la cubana, que fue simplemente por ayudar. Porque debemos de recordar la guerra en Angola, en donde en la batalla de Cuito Canavale, en donde si no hubiera sido por los cubanos que derrotaron al ejército sudafricano, no hubiera podido ser posible la liberación de Nelson Mandela. Mandela, que es tan alabado por lo que conocemos los progres, buena ondita, como símbolo de la resistencia pacífica y todo, al primer lugar al que fue, después de haber sido liberado, fue a Cuba a darle un abrazo a Fidel, diciéndole, si no hubiera sido por ti, yo no estaría aquí. Entonces, en ese sentido, y también otra anécdota, hay un documental sobre precisamente la guerra de Angola, en donde, más allá de la historia, que también sería interesante para un programa, más allá de la historia, al final el comandante cubano dice, cuando terminó la guerra, nosotros como país no nos llevamos ni el petróleo, ni los diamantes, ni los recursos naturales. Lo único que nos llevamos de regreso a Cuba fueron los cuerpos de nuestros compañeros muertos en una lucha por liberar a un país de una tiranía. Esa frase se me hace bella. Y en un contexto de intervenciones militares de otros países para tener dominio político, para quedarse con los recursos, eso se me hace loable. Entonces, en ese sentido, yo quisiera señalar que sí es importante, ya lo dije, que los mismos cubanos reconocen los errores, las incongruencias, la lentitud muchas veces en sus propios procesos políticos, pero más allá de eso, lo que representa la revolución cubana no diría como una utopía, porque no es precisamente eso, sino como el deseo de hacer las cosas bien. Es algo que debe de ser defendido, sobre todo en el contexto que estamos viviendo en América Latina. Y hablando precisamente de la coyuntura que vivimos ahora, es un año en donde si 2025 se nos hizo largo porque era un acontecimiento tras otro, este 2026 anticipa que va a ser igual o peor. Bueno, no sé si peor, pero que se van a dar los acontecimientos políticos mundiales, muchas veces ya ni siquiera en cuestión de días, sino de horas. Prácticamente nos amanecimos el año con lo que sucedió en Caracas, con el secuestro de Maduro, pero con lo que está pasando en Cuba, pero al mismo tiempo con lo que pasa día a día con Estados Unidos, pues debemos de entender que no sabemos, no podemos hablar ni siquiera de mediano plazo
en cuanto a lo que sucede en el mundo, sino pues básicamente a corto plazo. No sabemos quién va a estar gobernando Estados Unidos dentro de un año, nada más así se las dejo. Porque Trump ya está hablando de la tentativa, dejen ustedes lo de Cuba, de cancelar las elecciones en Estados Unidos, nada más para que se den una idea de cómo están las cosas en el mundo. Y si además es alguien que ya trae el agua al cuello, que se ha hecho de demasiados enemigos y que sabe que si cae, no le espera un exilio dorado, sino la cárcel o algo peor. Entonces sabemos que con esta política de crear incendios para distraer sobre los otros incendios que ya tiene, pues no debemos de descartar que quiera acercar a Cuba, así como los nazis calcularon cuánto tiempo sobrevivirían los habitantes de Leningrado, porque así está documentado eso, que midieron cuánto era el número mínimo de calorías que podían consumir de acuerdo a la cantidad de alimentos que tenían y cuánto tiempo tardarían en morirse de hambre, que tanto Trump como Marco Rubio estén haciendo esos mismos cálculos de cuántas semanas ni siquiera en meses, cuántas semanas van a sobrevivir los cubanos sin alimento, para que a partir de eso pues cedan la plaza. Así de grave es la cosa, porque saben que todas las acciones que tienen que implementar tienen que dar resultados rápidos en cuestión de meses, porque además de que la inteligencia no se los da, sobre todo a Trump, saben que también tienen el agua al cuello y que no pueden planear cosas a años, solo pueden planear cosas a meses o a semanas. Entonces es muy interesante lo que está pasando, más allá de lo que mencioné antes de defender a Cuba como proyecto y a su revolución, porque todas las acciones que se llevan a cabo en el mundo, específicamente en México, que también en ese sentido, al compartir vecindad con Cuba de Estados Unidos, y también compartir invasiones. Yo creo que el único país que ha atacado más a Cuba que Estados Unidos ha sido a México, de todas las veces que nos ha invadido. Entonces, en ese sentido, nuestra posición es tan importante que lo que haga la presidenta, pues no lo puede decir abiertamente. Por ejemplo, si dice, nosotros ya no enviamos a Cuba petróleo, pero enviamos ayuda humanitaria, no sabemos si en verdad se dio a un acuerdo o como alguien que creció, al igual que nosotros dentro de la izquierda, simplemente diga, pues hay que ganar el mayor tiempo posible en lo que esta bestia cae por su propio peso. Pero ¿qué tal si esa bestia, que ya tiene perdidas las elecciones, dice, pues desconozco las elecciones o cambio a los funcionarios y cierro las elecciones en los estados donde sé que voy a perder o algo así? Que no es especulación vana, es algo que él mismo ha barajado. No sabemos si logre triunfar de aquí a 6 meses o caiga. Por eso es que el tema de Cuba se suma a una más de temas que traen en vilo al mundo. Y ahora, regresando al tema de Cuba, pues yo sí digo que más allá de sus errores, que sí hay que reconocerlos, entre ellos lo que mencionaron hace rato de que dependía demasiado de la Unión Soviética. Sí, lo que pasa es que la Unión Soviética, citando a este intelectual de las derechas llamado Octavio Paz, que en este sentido sí tuvo una frase acertada, aunque no se refería a la Unión Soviética, era verdaderamente logro filantrópico. Ese sí era un logro filantrópico de a de veras, porque le daba todo. O sea, ustedes ven los países de Europa del Este, la Unión Soviética sí los traía a mecate corto, si un régimen no le gustaba, pues mandaba los tanques, como pasó en Hungría, como pasó en Checoslovaquia, pero también les daba todo, les daba toda la maquinaria, todo el petróleo. Entonces, en este mundo de la Guerra Fría, se trabó un poquito, Darío. Nos trabó un poco. Ya me recuperé, creo. La Unión Soviética les dijo, mira, tú nada más mándanos azúcar y nosotros te mandamos el resto. Pues el Che se fue a hacer otras aventuras, en el mejor sentido de la palabra, revolucionarias por el mundo,
lo matan en el 67 y ya no prosperó ese proyecto de que Cuba tuviera más autosuficiencia técnica y de productiva. Entonces, ese error lo pagó caro Cuba después del periodo especial. Pero digo, más allá de eso, ese error, lo que significa la revolución cubana es algo que desde mi punto de vista debe de seguir siendo defendido. Y como decía Andrés Manuel, Cuba es la nueva Numancia. Compañeros, perdón por alargarme. No te preocupes, Darío. Miren, vamos a leer los comentarios porque aquí se está generando un pequeño debate, ¿no? Con el compañero Nahum con respecto a Cuba. Está bien para contrastar ideas. Porque, bueno, voy a leer algunos comentarios. Algunos sí les interpelan a los dos directamente. Y pues ahora sí que vamos ahora sí que algo que le quieran comentar al compañero Nahum y pues vamos y a partir de ahí cerrando, ¿no? Entonces, bueno, el compañero Víctor nos manda saludos desde Tecámac. Saludos, camarada Víctor, amigo. Bueno, a grandes rasgos, el compañero Nahum dio varios comentarios, ¿no? Los voy a resumir y voy a leer algunos. Bueno, Víctor también nos manda Cuba, por ejemplo, Víctor dice, Cuba sigue siendo ejemplo de defensa a la soberanía por encima de toda adversidad. Entonces aquí Nahum apunta, en este instante el pueblo está con desesperanza y ansiedad en lo que va a suceder, ya que el pueblo no tiene fuerzas para nada, está desolado, lo único que quiere es cuando va a llegar la luz y qué va a comer hoy. Los de Miami son un asco, ellos quieren que Cuba se muera de hambre, pero hay que separar las dos cosas, ser autocrítica y sí, no cegarse. El modelo era interesante, pero fue mal ejecutado, no avanzó con el tiempo, no se adecuó a los nuevos tiempos. A diferencia de México y la 4T, es que justamente la justicia social y la prosperidad compartida ha fallado. Y aquí, bueno, señala, Gaby, si pudo lograr eso fue porque tuvo la voluntad política para hacerlo, pero tienen voluntad política para lo que les conviene. Y acá le comenta Darío, eso no te discuto, Darío, pero hay que ser realista, hablemos de lo palpable y dejemos lo académico un poco. Que hacemos como hacer que las cosas cambien sin una intervención y que la soberanía está intacta en Cuba, cómo hacer una transición para bien, pero solo decidida por los cubanos. Bueno, a grandes rasgos, algo que quieran comentar de esto que se señaló en los comentarios, Gabriela. Tu micrófono. Ay, perdón. Brevemente, pues cosas muy, muy sencillas. O sea, creo que la izquierda siempre paga muchísimo más caro los errores, ¿no? O sea, no hay margen para equivocarse porque cuando uno se equivoca, cuesta más, ¿no? Y luego recuerdo muy bien una frase que decía un politólogo español, Juan Carlos Monedero, ¿no? Que pueden tener diferencias con él, pero que me parece que hay un argumento que es cierto, o sea que la derecha siempre está poniendo, dijeron, palos en las ruedas de todas las transformaciones de izquierda para después señalar y decir, ya ven cómo no funciona, ya ven cómo eso es lo que ustedes quieren, que nunca siempre acaban mal, ¿no? Pero si nosotros nos vamos efectivamente históricamente a esos momentos, recuerdo, o sea, los momentos donde Salvador Allende le hicieron también, ¿no? Lo estrangularon económicamente, hicieron paros, movilizaron gente adentro, para que al final, o sea, no funcionó de todos modos y terminan dando un golpe de Estado, ¿no? Pero es siempre ese señalar. También en el caso de África, ¿no? Cuando llega este proceso de descolonización en los años 60, o sea, lo mismo, ¿no? Aquellos que optaron por el camino, un camino distinto al capitalismo, siempre las potencias coloniales nunca dejaron, ¿no? De hostigarlos, ¿no? Para decir, ya ven, no funcionan, van a la quiebra ustedes económicamente, ya ven, o sea, no se puede comparar con el capitalismo, y creo que eso es lo que le pasa a Cuba, ¿no? O sea, sí tiene errores, pero los ha pagado muy caros. Y creo que ningún país, o sea, se sostendría con un bloqueo tan enorme como lo es Cuba, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no hacen bien, que no hacen a tiempo, que si no se modernizaron, que si los demás lo podemos hacer con soltura,
¿no? O sea, no te modernizaste a tiempo, no construiste esto a tiempo, pues ya vendrá el otro sexenio, no importa. Ellos no, porque no lo hicieron en su momento y ahorita ya lo están pagando, ¿no? Lo están pagando porque no hay posibilidad alguna de equivocación y ahorita entonces están a oscuras, ¿no? Y no me gusta compararlo con otros procesos, porque pese a todo, o sea, y tocamos madera, pero si cayera un régimen como el cubano, con lo que significa, serían pues más de 60 años, ¿no? De estar luchando heroicamente, porque creo que ni siquiera el periodo especial hubiéramos soportado en ningún país de América Latina, ¿no? Entonces, no me gusta compararlo porque es, bueno, la 4T, prosperidad, y yo que soy, bueno, pro 4T, y creo que nuestra generación, López Obrador, va a ser líder más progresista que vamos a ver en nuestras vidas, ¿no? Gobernando en México, etcétera. Pero a pesar de ello, yo digo, bueno, si en 7 años nosotros tenemos desgaste, tenemos críticas, tenemos errores, el partido, ¿no? A veces está como está, a veces nos decepcionamos ciertas cosas, o sea, no me imagino en un proceso de más de 60 años, ¿no? O sea, nosotros ahorita lo vemos fácil, pero lamentablemente, y eso lo sabemos también, van a venir los tiempos difíciles, ¿no? Donde el proceso se va a desgastar, donde la derecha se va a fortalecer, porque es parte, ¿no? Hasta que no se acabe quizá con la división de clases, no lo sé, ¿no? Pero es parte de esa resistencia. Entonces, no me gusta compararlo por más que yo sea amlista, cuatroteísta y demás, ¿no? O sea, yo le tengo muchísimo respeto a lo que significa el pueblo cubano, porque creo que ningún país ha logrado ni siquiera, o sea, eso que dice este Darío, ¿no? Que no conoce ni una otro gobierno, régimen o como se le quiera llamar, que ha enviado a Angola a librarse de un régimen totalmente racista, esclavista, ¿no? Y que lo único que puso, como dice, fue los muertos, ¿no? Fue o la asistencia logística, etcétera, y se retiró, ¿no? Ni conozco otro país que más allá del discurso y que a pesar de que esto suene muy abstracto, ¿no? Que mandaba médicos gratuitos en Haití, ¿no? Y que sin cobrar un solo peso y que curaba a la gente o que los operaba de cataratas y demás, ¿no? O sea, eso ni siquiera nosotros con nuestro proceso de transformación que llevamos lo hemos podido lograr, ¿no? Entonces yo por eso le guardo un profundo respeto, o sea, ya los cubanos lo resolverán, pero a lo que significó el pueblo, a lo que significó el régimen de Cuba y lo que significa el pueblo cubano, ¿no? Creo que todavía no estamos a la altura de esa solidaridad todavía, pero creo que por eso, ¿no? Y entiendo de las profundas y extremas carencias que ahorita están viviendo, ¿no? O sea, que ahorita no puedes tú estar hablando en Cuba ni de socialismo, ni de que la sociedad venidera, cuando te van a poner 7 horas 7 horas que no vas a tener luz, que, no sé, los refris se van a echar las cosas a perder, que después cómo se van a mover a otros lugares sin la gasolina necesaria, ni siquiera para el transporte público, cómo le van a hacer los hospitales, ¿no? Ahorita sin luz y sin las necesidades básicas, eso yo lo entiendo y creo que ningún pueblo lo resistiría porque es inhumano, es una crisis eso, humanitaria, ¿no? Y creo que para pensar así en el futuro, como en su momento lo pensó Cuba, primero tienes de tener resueltas mínimamente las necesidades básicas que ahora no tiene resueltas, Darío. Sí, además yo quisiera agregar que todas esas carencias que van a venir ahora por digamos que, bueno, o sea, Cuba siempre ha sido ahorcada, pero que ahora que van a apretar más el ahorcamiento, vienen de atrás, porque imagínate, Gaby, nosotros ahorita estamos hablando muy fácil desde nuestro celular, desde nuestra computadora, por internet. Más allá de a quién estemos haciendo rico por lo que le pagamos todo el tiempo, ya sea a Slim, a Salinas Pliego o a Azcárraga, en fin, dependiendo de la compañía que tengamos, los cubanos no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque si en un momento dado alguna compañía dijo, ay, bueno, pues hubiera sido,
como en algún momento le pasó a Teléfonos de México, pues sería buen negocio que me paguen con biotecnología o con lo que sea que tuvieran, voy a empezar a meter, y Estados Unidos le dice, no, 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 manito, ¿quieres tú invertir en mi país, en un mercado de 300 millones de gentes con capacidad de consumo? No comercios con ellos, costo-beneficio, vas a salir perdiendo. Y ellos, que pues, más allá de que hubiera podido representar un pequeño negocio, ante todo quieren la ganancia, no iban a perder el rollo con Estados Unidos. Y esto es un ejemplo. O sea, si no hay internet en Cuba, más allá de los errores del régimen, es porque Estados Unidos no quiere que haya internet en Cuba, y después dice, ven cómo en el socialismo no hay internet, cómo son un país que se aísla del mundo, atrasado, que quiere solo esparcir la visión del régimen. Pues trasládenle eso a los coches, los famosos almendrones, que son estos coches viejos de los 50, en donde los cubanos hacían heroísmo y medio por seguir teniéndolos andando, o los coches soviéticos de los 80, que también ya son piezas de museo y que siguen andando. Pues ¿por qué? Porque no pueden entrar distribuidoras de coches occidentales, y no sé ahora si, porque esto es tema para seguir reflexionando, no sé si ahora que Trump plantea directa e indirectamente a las otras potencias que esta es su zona de influencia, no sé cuál va a ser la respuesta de Rusia y sobre todo de China ante eso, porque muchos de los bienes de consumo y de capital, o sea, insumos para la industria, pues son fabricados en China, y China sí los podría proporcionar en un momento dado. Y en ese sentido yo esperaría, porque también por eso es muy interesante lo que vaya a pasar en las próximas semanas, como ya mencioné antes, yo esperaría que más allá de las maromas que nos tengamos que fletar en México para poder seguir ayudando a Cuba a pesar de tener una pistola en la frente. Esa pistola se llama que todavía, aunque cada vez ya dependemos menos de la gasolina gringa, todavía dependemos mucho del gas. Y ese gas produce gran parte de la electricidad en México, a pesar de nuestra lucha por ser cada vez menos dependientes energéticamente de otras partes del mundo. Entonces, México, teniendo esa pistola en la frente, ¿cómo va a ayudar en estas semanas y meses a Cuba, en lo que China y Rusia pues deciden hacer algo? Ellos que sí tienen la capacidad de decirle a la bestia del norte, pues nosotros enviamos nuestros barcos, y más allá de lo que digas respecto a los negocios, nosotros fabricamos casi todo lo que produces tú, además de que nosotros tenemos también un ejército de aviones y hasta armas nucleares como tú. Entonces, en ese sentido hay que ver cómo se gana tiempo en lo que suceden cosas más trascendentes al mundo, y también en lo que los mismos estadounidenses se rebelan ante todo lo que implica tener esta bestia en la Casa Blanca. Bueno, creo que se apuntó una cuestión en el debate que es importante, que es la cuestión de que importa lo que pase al interior de la política norteamericana, puntualmente de las protestas contra Trump, porque eso va a también delimitar su accionar al exterior, ¿no? Digamos, como hablábamos en los programas pasados, pues si Trump llegó diciendo que él está en contra de la guerra en Ucrania y del intervencionismo de los demócratas, de Biden y demás, y ahora pues está haciendo lo mismo, ¿no? En Venezuela, y bueno, se supone que su ala más conservadora del MAGA, que como por ejemplo se ve en la facción que tiene J.D. Vance, se supone que era una perspectiva de cierre, ¿no? De cerrarse al extranjero, que nada más enfocarse en un discurso nacionalista primitivista, ¿no? Norteamericano, racista y demás. Ahora resulta que está esa contradicción, porque los neoconservadores
con Marco Rubio a la cabeza, pues están diciendo que hay que intervenir, ¿no? O sea, ese afán que tiene el lobby de Miami, no cubano en Miami, pues ya ni cubano, realmente ni siquiera ni cubano de origen, ya es una tercera generación, pero tienen ese afán de convertir en un resort a Cuba, ¿no? Como ya lo dijeron descaradamente de Palestina. Entonces esa cuestión está ahí todavía presente de este lobby de, de cubanos de tercera generación que quieren que caiga el régimen de Cuba y pues Trump que a todo le apunta, está generando enemigos por todas partes, pero también pues tiene esa cuestión de protesta interna, ¿no? Que se está generando y que también pues entienden que es necesidad de ahora sí que contrarrestar esto a partir de orientar el gasto norteamericano hacia solventar las propias necesidades de la gente de allá, ¿no? Entonces, ¿por qué señalo esto? Porque pues ahora sí que eso es a lo que apela incluso los propios cubanos, ¿no? De hecho, hace poco, creo que estos días, dijo Díaz-Canel que ellos no tienen problemas con el pueblo norteamericano, no tienen problemas con la gente de abajo en Estados Unidos, que más bien este imperialismo les ha impedido, ¿no? Que haya intercambio cultural, educativo, de otro tipo entre los dos pueblos y que finalmente esa necesidad es parte, ¿no? De esa, bueno, de los dos pueblos. Y lo menciono esto porque precisamente, como sabemos, o se ha dicho, varias personas historiadores lo han mencionado, la guerra Vietnam no la ganó lógicamente la resistencia en territorio vietnamita, pero también viendo la opinión pública y las protestas contra la guerra de Vietnam que se estaban dando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en esa parte para el pueblo cubano es importante que se mantenga una crítica constante contra el trumpismo, ¿no? Que eso se está dando, ¿no? Como vimos en Minnesota y pues se va a ir escalando. Y bueno, para cerrar, bueno, se los comento esto y también para que den su comentario de cierre, Díaz-Canel apuntaba que ahora sí que Cuba está dispuesta a dialogar con Estados Unidos siempre y cuando haya un diálogo medianamente cordial, ¿no? No un diálogo con presión del bloqueo económico de por medio y luego la cuestión del cese a las exportaciones petroleras, sino que se trata de empezar a entablar ciertas conversaciones, ¿no? Que lo que pasa es que Trump, curiosamente, fue el que rompió el aparentemente acercamiento que tuvo Obama, ¿no? Con Cuba después de que aterrizó allá ahora sí que en La Habana. No sé si se acuerdan muy bien de esa parte. Un aparentemente acercamiento, pues cuando llegó Trump después de Obama, pues rompió eso, mandó la congeladora el acercamiento, luego pues ya llegó Biden, pues eso se mantuvo así y Trump otra vez viene a arreciar contra Estados Unidos, contra Cuba, ¿no? Entonces, pues es un toma y daca y la cuestión es que Cuba, ahora sí que hay que señalar que aunque no son parte o son potencias contrarias o que se están disputando el terreno internacional como es Cuba y China, pues hay que ver qué papel van a jugar, ¿no? Con respecto al apoyo a Cuba y toda esta cuestión, porque eso se va a estar viendo con los días, ¿no? Realmente, por un lado, sí, China mandó toneladas de arroz y así que va a mandar petróleo y va a mandar otros suministros, pero pues se va a ir viendo, ¿no? Y también Rusia. Entonces, creo que otra vez está en juego, ¿no? El régimen cubano. Nada más que hay que señalar que Cuba no es Venezuela, ¿no? Cuba no es Venezuela, tiene otra tradición política de lucha, organización popular y ahora sí que visión histórica, ¿no? De lo que se juegan como país, ¿no? Entonces eso hay que apuntarlo para las derechas, ¿no? Y pues también para la izquierda, ¿no? Vamos a ir a la izquierda mexicana, ¿no? Que finalmente, pues hay una cuestión eh, de crítica, pues necesaria, ¿no? Sin importante crítica, pero yo creo que es importante que a la hora que se haga el análisis y a la hora que se vea gente que haga el análisis, se parta de entender cuál es la naturaleza del régimen cubano y a partir de ahí entender todo lo demás que se dice, ¿no? Porque ya cuando dices tú, yo lo he visto en las mesas
algunas mesas de análisis que dicen, están analizando la revolución cubana, están analizando a Cuba actualmente, pero ya cuando te dicen desde el principio, no, es que es una dictadura, que está podrida, que ya la gente se está muriendo de hambre, pues ya sabes dónde va el análisis, por más que le den vueltas por acá, a fin de cuentas eso va orientado, no tiene una connotación ni un sesgo, ¿no? Entonces acá pues hay que partir de la autocrítica, partir del desgaste propio de cualquier régimen del mundo que sucede, ¿no? Pero a partir de ahí también entender la simbología para las izquierdas y la importancia para México geopolítica de tener a Cuba como un pequeño margen de autonomía frente al imperio, porque si ya ni siquiera te da esos resquicios el imperio de cierta solidaridad con Cuba, cierta solidaridad con América Latina, conversión en algunos autos con China, pues también va a estar difícil, ¿no? Entonces en esa tensión está la presidenta actualmente, pero pues lo está manejando de la mejor manera que se puede, ¿no? Dentro de este poco margen que te está dejando la bestia, como dice Darío. O sea, entonces, bueno, un comentario de cierre, Gabriela y Darío, ¿qué nos pueden decir? Pues sí, brevemente, tampoco era sin polémica, pero, o sea, cuando dice, por ejemplo, aún de que una transición hacia pacífica, el problema es hacia dónde, ¿no? O sea, una transición encabezada por quién, ¿no? Yo lo que apuesto es, y es muy difícil, o sea, yo veo, o sea, los cubanos lo reconozco, lo tienen muy difícil, pero o sea, hacer lo que está haciendo un poco América Latina y el mundo, ¿no? Que es resistir hasta que Trump se vaya, ¿no? O esperando las contradicciones dentro de Norteamérica o de Estados Unidos, y llega un momento en que no pueda controlarlas y entonces suceda algo dentro de Estados Unidos, ¿no? Yo pues, o sea, tengo esperanza, regularmente no la tengo en Estados Unidos, pero creo que lo que está pasando en Minnesota, en particular en Minneapolis, nos habla de que hay gente de mucha avanzada en Estados Unidos, ¿no? O sea, yo leía, el país saca 2 reportajes, creo que buenos al año, pero uno de esos es un poco la cobertura de lo que pasaba en Minneapolis y decía, bueno, realmente los que están protestando son mayoritariamente blancos, ¿no? O sea, son blancos progresistas que están defendiendo a sus vecinos, que le están llevando comida, etcétera, porque los hispanos, como ellos dicen, ¿no? Los latinoamericanos, en particular los mexicanos, tienen muchos días o semanas que no salen, ¿no? Por miedo a que los detenga la mentada patrulla fronteriza esta ICE, ¿no? Entonces, ahí creo que se está viviendo una verdadera transformación lo que está pasando en Minnesota y en Minneapolis, ¿no? O sea, verdaderamente creo que está abriendo Donald Trump muchos frentes y creo que el más peligroso es el que tiene adentro de su propio país, ¿no? Porque, bueno, los norteamericanos pueden ser, dijeron, ojos que no ven, corazón que no siente con lo que pasa en Venezuela, ¿no? Pues total, pasa a muchos kilómetros de nuestro territorio, pero lo que está pasando al interior, donde incluso los ciudadanos, ¿no? Que podríamos decir tradicionalmente blancos, clase media, son ejecutados, no creo que eso sí está movilizando conciencias y me parece que está surgiendo una solidaridad que no muchas veces se ve, ¿no? Que eso sería verdaderamente un cambio de panorama de Estados Unidos, ¿no? Muchas veces anhelado por los que somos de izquierda, ¿no? Entre la unión de los migrantes latinos con la fuerza negra, con las comunidades originarias de Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que uno puede apostar, como lo está haciendo México, es un poco resistir, ¿no? O sea, como decía a veces Darío, hacer malabares mientras lo que se pueda, intentar ayudar a Cuba por debajo del agua, ¿no? O sea, nadie creo que de izquierda lo criticaría, ¿no? Eso de la gente más, de la base más fuerte de la 4T. Y lo que sí he hecho un poco de menos es China, ¿no? O sea, creo que China es el único país que puede hacerle verdaderamente frente a Estados Unidos. O sea, digamos, de tú a tú por lo que es en términos de potencia económica. Y creo que desde hace mucho tiempo, más allá de si lo saben usar o no lo saben usar, debió haber enviado muchísimos productos básicos a Cuba, ¿no? O sea, ahora que vemos, pues hay un montón de cosas que producen computadoras, producen Produce todo, todo, China, o sea, todo, produce todo, excepto una cosa, Gaby, lo único que no produce China es petróleo. Rusia lamentablemente. sí, pero China no produce petróleo.
Pero era nada más esa acotación, Gaby. Y sí, efectivamente, o sea, creo que todas esas cosas que en nuestra casa vemos que todo procede, que hasta la aspirina, después nos dimos cuenta, hasta los cubrebocas venían de China, nos dimos cuenta. Creo que eso ya debió haber enviado, perdón, China, ¿no? A Cuba. ¿No? Entonces, eso es lo que sí echo de menos. Creo que ahí sí, ahí sí creo que hay menos discurso y más acción en el caso de China. Rusia sí la veo definitivamente más debilitada, no es ni de lejos lo que fue la Unión Soviética, este, no por mucho que algunos añoremos, aunque sea con todos errores la Unión Soviética, pero no es, ¿no? Entonces es un papel más activo de China y bueno, la presidenta, o sea, haciendo malabares y espero que lo siga haciendo, ¿no? O sea, por debajo del agua o como se pueda, creo que ahí se juega un símbolo importantísimo, ¿no? Y es el momento de, pues de eso, o sea, de no escucharlas, que pues no es que la repercusión, sí, claro que las puede haber y creo que ese es nuestro límite, ¿no? Porque cuando a ti te meten 10% de aranceles en tus productos, siendo tan todavía dependientes, sobre todo en términos agrícolas, como también nosotros enviamos a México todo ese tipo de productos, creo que pues sí, ¿no? Sí nos da miedo y entiendo la preocupación de la presidenta porque tiene que responder por todo lo que significa la nación, no por ella misma, pero creo que sí, como se pueda, digamos, enviar esa ayuda de manera, no sé decirlo, o sea, a través de terceros, de manera no oculta, no sé ni siquiera cómo señalarlo, pero creo que es importante esa posición de México. Ahora sí, gracias, Darío. Bueno, yo cierro parte reflexionando lo que dijo Gaby respecto a Estados Unidos. El problema yo creo que ahorita es que Estados Unidos todavía no pasa del momento de la indignación a la acción. La gente sí, en verdad está muy indignada, está saliendo a protestar, pero cuando tú protestas debes al mismo tiempo, como decían las abuelas, el remedio y el trapito. Hasta el momento, el que ha señalado que si las elecciones en Estados Unidos van como van a sacar a Trump, es el mismo Trump. Yo creo que toda esa gente que está indignada en Estados Unidos debe de pasar algo más, a decir, a presionar, si no a crear un proyecto político propio, cuando menos a presionar a los demócratas, a decirles, miren, aquí tenemos esta agenda, estos puntos, boom, boom, boom. Vamos a llamar a votar a la gente, a que salga a votar en noviembre para, en primer lugar, sacar a Trump, en segundo lugar, no solo sacar a Trump, porque si sale Trump entra el vicepresidente, sino sacar al trumpismo. 3, hacer un programa no sé, un proyecto político que de verdad sea profundo, que no sea el gatopardismo de Obama o de Hillary Clinton, de todos ellos, que las verdaderas figuras demócratas, Mandami, Bernie Sanders, etcétera, se sumen y digan, más allá de administrar bien, debemos de hacer un proyecto político que llame a la gente a cambiar, pues ahora sí que a cambiar el régimen de forma pacífica, organizar a toda esa gente que está protestando para que haya un verdadero cambio, un cambio radical, como decía Andrés Manuel, radical que venga de raíz, para que toda la gente indignada por lo que está pasando ahorita, así como la que nunca hubiera votado por Trump, como la que votó por Trump y se arrepiente, tenga algo por lo que votar, no solo sacar a Trump. 1, 2, porque sí, perdón, porque para terminar esta idea, porque si no, pues se va a diluir esto. La indignación va a permanecer, pero la protesta en las calles, el activismo, no se va a transformar en acción política. 2, respecto a Cuba, pues sí, China produce todo, pero no puede ahorita mandar petróleo porque ella misma tiene que asegurarse su suministro de petróleo. Claro, no es lo mismo hablar de suministrar petróleo para 20 millones que de 1,800 millones. Entonces, sí, está Rusia. Y ahorita también tenemos el problema de Irán, porque Rusia, aunque es un gran productor, no le alcanza pues, todo a China, o sea, también está Irán. Entonces, es un poco más complicado ayudar a Cuba, pero aún así yo creo que
ayudadita para que no nos dejen todo el entuerto a nosotros, me refiero a México, pues no vendría mal, ¿no? Entonces yo también haría un llamado a Xi Jinping para que si en verdad alguna vez o si en verdad cree que es el obrero y no el capitalista el que crea la riqueza, si cree que a cada uno se le debe de dar lo justo y que todos debemos de tener las mismas oportunidades y todos esos etcéteras detrás de esa hoz y el martillo que están ahí en el sitio donde él habla, pues que le eche una ayudadita a Cuba que no estaría de más allá de consideraciones geopolíticas. Y con eso terminaría, compañeros. Pues bien, hasta aquí llegamos. Estuvo muy bueno el debate, el intercambio de ideas, el análisis y bueno, hicimos lo que pudimos con respecto a tratar de explicar un poco lo que pasa en Cuba, ¿no? Es un tema muy amplio que cada episodio que se contó ameritaría, ¿no? Un programa, la crisis de los misiles, el periodo especial, el propio origen de la Revolución Cubana, la crítica del régimen actual, etcétera. Los constantes ataques terroristas que ha tenido Cuba desde que, o sea, es que eso nunca, perdón, es que eso no lo mencionamos, y perdón por interrumpir, porque eso sí fue puntual. Ataques terroristas a la infraestructura cubana, a la infraestructura turística, al campo, Estados Unidos, el virus del dengue hemorrágico que desarrollaron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos lo trataron de esparcir en Cuba, incendiaban y les mandaban plagas, ataques terroristas a la infraestructura turística para que no les llegaran divisas, etcétera, etcétera. Eso nunca cambió y ahora yo creo que va a ser peor. Perdón por la interrupción. Sí, claro, no te preocupes. Pues a ver si, ahora sí que ahorita que está el tema en boga, hablamos un poco de la década de los 60 en Cuba, particularmente, ahora sí que de la época de la crisis de los misiles y del inicio de la primera década de la Revolución Cubana, ¿no? Sobre todo porque creo que eso va a hablar mucho de la... Curiosamente, esa década tiene mucho que ver también con la actual con respecto a la configuración de las fuerzas en América Latina, ¿no? Desde la cuestión nuclear, ¿no? Porque mucho se habla ahorita actualmente que América Latina no tiene armas nucleares, México no tiene armas nucleares, que es lo que te mantiene una cierta independencia con respecto al imperio, pero pues precisamente en esa época es donde se delineó el futuro nuclear de América Latina, ¿no? Y ahí en Cuba nada más y nada menos que en ese momento se delineó, entonces es importante, después ahí habrá que hablar de ese periodo, ¿no? De Cuba, y pues sigue teniendo importancia para la actualidad, entonces curiosamente, y eso es lo que realmente sorprende, ¿no? De Cuba, que es una isla, pero cómo genera cuestiones de importancia política para América Latina, ¿no? Para todos los países y también con respecto a la política interior de Estados Unidos, ¿no? Porque sí es una agenda propia de un sector de Estados Unidos el terminar con el régimen de Cuba, ¿no? De la Revolución Cubana. Entonces, más bien el discurso ideológico propio de la gente anticastrista y anti de la Revolución Cubana, pues el que señala o maximiza las carencias propias, ¿no? de este régimen. Pero bueno, después seguimos hablando de este tema y pues gracias a quienes nos vieron, gracias Darío por acompañarnos esta vez otra vez, realmente valoramos sus comentarios, es importante pues intercambiar ideas y pues traer a toda la gente, ¿no? Nahum aquí que estuvo dando el contrapunteo, ¿no? Con respecto a la Revolución Cubana, que también es importante porque a veces es necesario, pues, contrapuntear ideas, porque si no, pues también nos volvemos un ensimismamiento, ¿no? Finalmente la crítica siempre necesaria. Sí, es necesaria porque también no puede uno nada más hacer apología, ¿no? Hay que también ver los logros y ciertas críticas, pero finalmente lo que creo que coincidimos y cerramos es que finalmente no estamos a favor del imperialismo, estamos a favor de la tradición de la política exterior mexicana, que es la autodeterminación de los pueblos
y pues ahora sí que como una imagen que puse hace rato, fueran las manos de Estados Unidos, de Venezuela y de Cuba y de América Latina. Entonces con eso nos vamos, compañeros, y nos vemos a la próxima aquí en Razón Popular. Saludos. Luego. Hasta luego. Hasta luego.